En este vídeo voy a explicar las soluciones del examen de primera convocatoria 2024 de Introducción de la Estadística aplicada al turismo. En primer lugar, advertir que el examen ha sido un examen relativamente fácil, muy similar a los exámenes que nos tienen acostumbrados en los últimos años. Como siempre, penalizan si nos equivocamos. Entonces, la primera pregunta, al conjunto de elementos individuos o entes sobre el que van a recaer las observaciones, lo que tú observas, se supone que sería compuesta por individuos, es la muestra. Luego marcaríamos la letra A, muestra. Marcamos la letra A. Continuamos con la segunda. ¿Cuál de las siguientes variables es continua? La que ponga número de es discreta, luego la distancia del hotel a la playa sería la que es continua. Marcamos la letra B. Tercera pregunta. El último valor de la frecuencia absoluta acumulada coincide con... Entonces, como es acumulada, se supone que has acumulado todos los posibles valores, con lo cual has cogido ya a toda tu muestra. Luego tendría que coincidir con la frecuencia total. No me hablan de relativa, luego no es la D, es la letra C de casa. En la siguiente pregunta, ¿dónde acudiría para conocer el número de ocupados en la industria turística española? Evidentemente en la EPA. Respuesta 4. B. Para la quinta pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a la media aritmética? Sabemos que si le sumamos o le multiplicamos o le restamos o le dividimos una cantidad, la media también cambia. Luego, la pregunta 5, la que está diciendo lo contrario, es la C. Si todos los valores de la media le dividen por una cantidad, a todos los valores de la variable, perdón, se le divide por una misma cantidad, la media pues evidentemente cambia. Supongamos que tú tienes hecho 3 exámenes, que has sacado 3 dieces, tu media es un 10, pero si de repente, por la razón que sea, creen que has copiado y te bajan la nota a la mitad, has sacado 3 5, con lo cual la media también sería 5, habría cambiado. Luego la pregunta 5, C. Vamos a por la pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes es una medida de dispersión relativa? Es una pregunta de teoría. Cuidado, el Pearson dice demasiadas cosas. No confundamos el coeficiente de correlación de Pearson con el coeficiente de variación de Pearson, que es la respuesta correcta, la letra D de dedo. En la pregunta 7, señale cuál de las siguientes relaciones se verifica para una misma distribución de frecuencias. La pregunta cae prácticamente todos los años y sería la letra C. En la pregunta 8, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación al índice de Gini? Y como nos pregunta cuál es falsa, sería la respuesta A, porque entre menos 1 y más 1 se mueve la R de Pearson, no el índice de Gini. Si vamos a pregunta 9, diremos que la distribución es leptocúrtica cuando leptocúrtica, recordemos que está más apuntada. Platicúrtica es menos, letra C. Mesocúrtica cuando es la letra A y entonces leptocúrtica sería la letra B de burro. Vamos a por la pregunta 10. Hay que buscar la frase verdadera respecto a la R de Pearson. Evidentemente está entre menos 1 y más 1. Por supuesto que puede dar 0 y no se encuentra entre menos 1 y más 0. Por tanto, es un valor adimensional. Recordemos que la covarianza tendría dimensiones justo para evitar eso. Para poder medir si la relación es grande o pequeña en una escala, se hace la R de Pearson, que es un valor adimensional, por cierto, igual que el coeficiente de variación del mismo autor. Luego 10B de burro. Vamos a por la pregunta 11. Nos dan ya un ejercicio para empezar a hacer operaciones y nos preguntan frecuencia relativa acumulada hasta el valor 12. O sea que hay que sumar todos estos números, 5 más 10 más 12 más 4, y dividirlo entre el total de gente que hay. Nos va a dar entonces la respuesta 31 dividido entre 33, que se supone que es 0,93. Si vamos a por la pregunta 12, también hay que hacer operaciones y nos pregunta, bueno, aparentemente hay que hacer operaciones, me he equivocado, y nos pregunta, es la pregunta clásica esta de la línea de autobuses, aunque tengamos aquí números, esta variable no es numérica, o sea 9 no significa absolutamente nada, es el número de la línea.
Entonces no podemos calcular ni la media ni la mediana, pero sí podemos calcular la moda, que en este caso es la línea número 11, debido a que es el autobús que más turistas coge. Luego marcaríamos la letra C, del valor x11, sabiendo que x11 no significa ningún número, sino el número de la línea, nada más. Como si pusiera soltero, igual. Pregunta 13. Hay que calcular el tercer decil, es decir, hay que calcular 3 décimas partes del total de la gente, que son 45, luego serían 15, el sujeto número 15 acumulado estaría en el valor 7, luego respuesta A. En la pregunta número 14 hay que calcular la media armónica. Este cálculo es un poquitín más elaborado, así que lo voy a poner simbólicamente como lo he calculado. Bien, entonces la media armónica tendría esta formulita. La N100 es el total de la gente que hay. Y lo que hemos hecho es ir dividiendo, o sea, 100 es el total de la gente que hay, y hemos cogido 1 partido de x, que se supone que es el punto medio, o sea, 1 entre 25, multiplicado por 15 valores, más 1 entre 75 por 15 valores, y así sucesivamente, como se puede ver en la fórmula. Y el resultado me ha dado 78,125. Luego marcaríamos la C. Si vamos a por la pregunta 15, ¿cuál de los siguientes no necesitamos para la pendiente? Para la pendiente, recordemos, es la covarianza, luego la A es cierto, dividido entre la varianza de x, luego la B es cierto, pero la C en principio no se necesita porque no aparece en la fórmula. Vamos a por la siguiente pregunta, que es la 16. De ahora en adelante hay que hacer operaciones con estos numeritos. Concretamente, lo primero que me piden es la covarianza. Entonces vamos a indicar cómo lo hemos calculado para que sea más sencillo. Lo primero que he hecho ha sido sacar las 5 columnas que necesito y la covarianza tiene esa expresión, luego el sumatorio de xy, que es multiplicar cada x por cada y y apuntarlo a la derecha, y el sumatorio es este número. Lo dividimos entre 5 personas que hay y le restamos la media de x y la media de y, que simplemente es el sumatorio de x entre 5 o de y entre 5, y me ha dado 3,34. 3,34, la letra C de casa. El siguiente ejercicio nos piden por la letra R de Pearson. Correlación lineal, pues simplemente es volver a aplicar la fórmula correspondiente. La fórmula es esta de aquí. La covarianza ya la tenemos calculada porque la hemos hecho en el apartado anterior, pero las desviaciones típicas no las tenemos hechas, luego hay que calcularlas. La desviación típica de la variable x se supone que es el sumatorio de x cuadrado entre 5 menos la media, es decir, este número entre 5 al cuadrado. Aquí lo tenemos hecho, todo entre una red cuadrada, porque si no se llamaría varianza, y lo propio con y. Una vez que tengamos la desviación típica de x y y, las colocamos en su sitio y obtenemos un valor aproximado de la R de Pearson, que a mí me ha dado 0,89. Luego la letra B de burro. Ahí está. El siguiente ejercicio nos pide la pendiente. Entonces la pendiente la calculamos con la fórmula correspondiente, que es esta. Ahora ya sí que no hay que hacer ninguna operación nueva porque la covarianza la tenemos y se hace 2 ejercicios, y la varianza de x es el cuadrado de este número que lo tenemos en el ejercicio anterior. Así que me da 0,164. Busquemos a ver la B de burro. Vamos a confirmarlo. Ahí está. Nos quedan solamente 2 ejercicios que también son de operaciones. Por una parte tenemos que calcular el valor de la letra A. Que si volvemos a la fórmula es media de y menos b por la media de x. La letra b la hemos calculado antes y las medias de x y de y eran simplemente de y 741 entre 5 y de x 175,7 entre 5. Colocamos los números en su sitio y me da menos 4,28, en valor negativo. Menos 4,29, 28,6 redondeado. Letra C de casa. Ahí está. Y nos quedamos con la pregunta última, que nos piden el R cuadrado. Como ya la letra R ya la tenemos hecha desde un ejercicio anterior, habíamos calculado la letra R en el ejercicio 17, es simplemente elevar al cuadrado este número, y al elevar al cuadrado ese número encontramos este de aquí. Y con esto ya tendríamos resuelto el examen de 2024 de primera convocatoria de Introducción a la Estadística para el Turismo de la Facultad de la UNED.